Vamos a acuarios vermiculares. Es el minto de tipo nematode, o sea, gusano redondo, ¿correcto? Que va a presentar dos fases. Una fase de huevo y una fase de larva. En la fase larvaria va a tener dos momentos. La fase joven es la fase joven y la fase adulta. El huevo del oxiuro es ovalado, presenta una membrana, una envoltura de membrana resistente, gruesa, y presenta en uno de los extremos una tapa, ¿no? Como una tapita, la cual recibe el nombre de opérculo. Cuando el huevo, o sea, la larva en el interior madura, ¿correcto? Esta eclosiona. Lo que hace es, se abre el opérculo y la larva sale del huevo. Ya después vamos a ver el recorrido de cómo funciona esto. La hembra y el macho varían en su forma y en su tamaño. La hembra es más grande que el macho. La larva aproximadamente de la hembra llega a medir, ¿sí? Unos alrededor de 13 milímetros, mientras que el macho solamente llega hasta 8 o 10. El macho es más pequeño, la hembra es más grande, el macho presenta en su extremo caudal, su extremo anal, por decir dónde está el ano, en su extremo caudal, presenta una curvatura, mientras que la hembra en su extremo caudal es lineal, es larga, no presenta una curvatura. ¿Ya? Eh, entonces, como decíamos, ¿no? De 5 a 8 milímetros aproximadamente el macho, de 8 a 13 milímetros la hembra, en su estado adulto larvario. La diferencia la podemos evaluar por su extremo caudal. Eso significa que vemos una larva pequeña. Podría ser una hembra, ¿no? Que está en proceso de crecimiento, entonces podría tener, digamos, casi el mismo tamaño que el macho, y entonces lo que nos ayuda a diferenciarla es el extremo caudal. En el macho es encorvado y en la hembra es recto. En el extremo oral vamos a tener la boca, el esófago, el bulbo esofágico. Luego se continúan con los intestinos, más o menos por la mitad, a la altura de la mitad de la larva, vamos a encontrar lo que es el orificio o el canal vaginal en la hembra, ¿sí? Y en el macho lo que sería el orificio seminal. Luego tenemos los aparatos reproductores, ¿sí? ¿Sí? Ahí está, podemos verlo acá, ¿sí? Para que tengan, ¿sí? Vamos a ver acá. Esta es la morfología del oxiuro. Una boca, una vesícula. Esta vesícula, por medio de esta vesícula es que el oxiuro se adhiere a la mucosa intestinal. Tenemos parte del esófago, el bulbo esofágico, los intestinos en marrón hasta el ano, vean el intestino, a lo largo hasta el ano, en el extremo caudal, ¿sí? Esta es una hembra, ven el extremo caudal largo, no encorvado, no curvo, ¿sí? Acá está su sistema reproductor en rojo, ¿sí? Y acá está el orificio vaginal en la hembra, ¿correcto? Listo, continuamos entonces. Vean el huevo,
ovalado, la larva en el interior, y en uno de los extremos, en el extremo más agudo, ¿no? Este es más redondo, este es más en punta. En el extremo más en punta vamos a tener aquí como una tapita que recibe el nombre de opérculo. En el caso del macho, el extremo, en la parte genital, en la hembra se llama orificio vaginal y en el macho se llama eh, espícula. ¿Mm? En la forma en que este parásito se reproduce o hace su ciclo vital dentro, se dice de que hay una migración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Cuando el parásito adulto copula, se une a la hembra al macho, esa hembra queda fecundada. Los huevos empiezan a producirse, ¿no? Los huevos fecundados, y la hembra elimina los huevos. A ver, como en otros parásitos que hemos visto, ¿sí? La hembra solamente expulsa huevos y por el trayecto digestivo, ¿sí? Estos huevos salen con las excretas. ¿Se acuerdan que habíamos visto en los parásitos anteriores, en el Acinetostoma, en el Ascaris? Listo. En este caso no. La hembra no solo expulsa los huevos. En este caso, el Enterobius, la hembra migra, hace una migración por el intestino grueso, ¿sí? Y llega hasta el ano. En la región perianal, justo en toda la región perianal, la hembra sale, vierte una secreción gomosa alrededor de la región perianal y ahí deposita sus huevos. Significa que los huevos quedan pegados, adheridos, ¿sí? A toda esta región perianal para luego eclosionar en esta zona y hacen un reingreso por la vía anal. Entonces el parásito vuelve a ingresar por la cavidad anal, migra en contra, va por colon y vuelve a anidar en intestino delgado. Esa es una forma. La otra forma es que los huevos que se desprenden de la región perianal, ¿sí? Quedan en la ropa de cama o quedan en el piso, y cuando uno sacude la ropa de cama al tender, ¿no? Al tender la cama o barre estos huevos que son bastante pequeños y poco pesados, ¿sí? Van a flotar en el ambiente y van a ser ingeridos por inhalación, o sea, van a ingresar por nariz y boca al individuo y luego migran por esófago a estómago, eclosionan en intestino y otra vez comienza su ciclo. El tipo de infección que nosotros tenemos en este tipo de parásitos es por inhalación, por autoinfección, que tiene dos componentes. El que, como les dije, la larva eclosiona e reingresa por el ano hacia los intestinos, o por la famosa transmisión ano-mano-boca, o llamada fecal oral. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a ver que este es un parásito que normalmente o frecuentemente se desarrolla en niños, más que en adultos. Entonces, la costumbre del niño, ¿no? Digámoslo así, si le pica su anito, se rasca y no tienen el cuidado de rascarse y decir, bueno, mejor me voy a lavar, ¿cierto? Entonces no, se rasca y luego
se chupa los dedos, se muerde las uñas, entonces esa respuesta fecal oral, o sea, uno se rasca y se lleva los huevos en los dedos, entre las uñas, y luego se chupa los dedos o se muerde las uñas y ingresa, ¿no? Por vía oral, ingresan los huevos y hacen la ruta que ya hemos mencionado. Hacer por el esófago, estómago y anidan en el intestino delgado. La otra forma, como les dije, los huevos que quedan sueltos en la ropa de cama o en el piso se resuspenden si uno barre o sacude la ropa de cama y son inhalados por nariz y por boca, ¿no? O por nariz o por boca, y luego hacen el mismo recorrido que ya mencionamos, esófago, estómago, y anidan en el intestino delgado. Esa es la forma en que vamos a tener contagios, recontagios o infección o autoinfección. ¿Sí? Entonces tenemos esas formas. ¿Podría haber contagio, contacto persona a persona? Sí, podría ser. Digamos que usted tiene su hijito, su bebito, y lo carga y lo esto, y el bebito se rasca, y luego la costumbre del bebé, ¿qué es? Le mete las manos en la boca a la mamá o al papá. Y a veces uno, o sea, no tiene, o sea, en ese momento no piensa, uy, no, puede tener oxíoros. Igual juega con su hijo. Entonces, ¿puede haber contacto? Sí. Puede haber contacto entre si yo te doy la mano o estoy de repente en el mismo ambiente, ¿no? O en el mismo cuarto que el niño y sacudimos la ropa. Entonces, todos esos factores de infección están involucrados dentro de la actividad y lo que sucede cuando el parásito, eh, o sea, cuando hay infección parasitaria de uno de la familia. Entonces, dentro de la clasificación taxonómica, desde que hemos empezado todo esto, decíamos que hay dominios, reinos, filium, clase, orden. Entonces, en el caso del Enterobius, es el dominio eucariota, que ya lo hemos visto desde que empezó el curso, del reino Animalia, del subreino Metazoa, del filium Nematoda, de la clase Plasmidia. Ahora, acá viene un tema. En algunas taxonomías, en algunas clasificaciones se habla de clase y superclase. Entonces, en algunas teorías, en algunas literaturas habla de una superclase Cesernentea y de una clase Plasmidia, ¿ya? Depende del libro que lean, van a encontrar esa pequeña diferencia. Ahora, eh, nosotros vamos a tomarlo como acá. Entonces, no hablemos de superclase, pero sí hablamos de una clase paz media que también en algunas literaturas se conoce como Cesernentea, de una orden Oxyurida, de la familia Oxyuridae, del género Enterobius y de la especie Vermicularis. Normalmente se conoce como Oxyuro o como Enterobius. Son los dos nombres que tienen este parásito. Esto es lo que ya acabamos de explicar en la diapositiva anterior, ¿no? Hablamos, vean ustedes, todo esto es el ciclo, ¿correcto? Miren, entre el huevo por la boca, hace su recorrido esófago, estómago y anida, acá, eclosiona en intestino delgado y alcanza su madurez. La larva madura se diferencia en hembra y macho. Estos copulan, ¿no? por, eh, por la espícula seminal en el macho y por el orificio vaginal de la hembra, donde la hembra queda fecunda y empieza la producción de huevos. Todos los huevos que se ven acá se vierten, ¿sí? Una vez que la hembra está fecunda, migra por el colon, llega al ano, a la región perianal, vierte una secreción gomosa alrededor del ano, en la región perianal, y ahí pega los huevos. Estos huevos tienen dos opciones, ya lo dijimos: eclosionan y reingresan por el colon hasta intestino delgado, o caen
y son ingeridos nuevamente, ¿no? Si se resuspenden cuando uno sacude la ropa de cama. O la vía fecal oral, cuando uno, por el prurito que produce esta secreción con la que se pegan los huevos, ¿sí? Se rasca y se lleva los huevos con la mano y luego se lleva las manos a la boca y vuelve a ingresar el huevo por vía oral. ¿Ya? Miren en la imagen, la hembra es más grande, su extremo caudal es largo, mientras que el macho es más corto y su extremo caudal es curvo, como ya lo explicamos, ¿sí? En las diapositivas anteriores. ¿Ven? Justo lo que acabamos de mencionar lo tenemos en esta imagen. Bien, entran los huevos por vía oral, eclosionan en intestino delgado, fecundan en intestino delgado, la hembra fecunda migra, región perianal, pone sus huevos. Ahora, estos huevos pueden, fecal oral, ano, mano, boca, y otra vez reingresan, pueden reingresar por esta misma vía, y la otra es que, miren ustedes, que en la ropa de cama o en el piso, y cuando uno sacude la ropa o barre, ingresan por inhalación. ¿Qué sintomatología tenemos en el caso de una oxiuriasis? Lo primero que podemos ver nosotros en un paciente con enterobius o enterobiasis o oxiuros o oxiurasis es que hay prurito anal y escozor nasal. Pica en todo lo que es la región perianal y pica la nariz. Esa respuesta del escozor anal, el prurito anal, es producto de la secreción con la que se pegan los huevos a la piel. El prurito nasal tiene que ver con la respuesta alérgica, es una característica que se ha notado en este tipo de parasitosis, ¿sí? De una respuesta de tipo alérgico, ¿sí? Este escozor puede ser muy intenso y obviamente pues el rascarse, el frotarse va a producir erosión, va a producir una irritación e inflamación en la región perianal, ¿no? Que hay que tratarla tópicamente, ¿no? Puede usar antiinflamatorios, algunos, eh, algunas cremas que se usan para escaldadura, por ejemplo, ¿no? Pero el tratamiento parasitario es evidente, ¿no? Es obvio. Lo otro es para controlar la sintomatología. Puede darse el caso que hubiera pequeñas erupciones, ¿sí? En piel, sobre todo en la región perianal. Eh, en el caso de los niños, la migración o contaminación con la región uretral es poco frecuente. Puede darse el caso por niños que usan pañal, ¿no? O sea, porque en el pañal, las secreciones, la orina, las heces, ¿no? Podría darse el caso. Pero lo más frecuente es la migración del parásito hacia cavidad vaginal en niñas, por la cercanía. Acuérdense que la relación ano, periné y vagina es mucho más cercana que en el niño. Entonces, esto nos conlleva a una probabilidad y a una predisposición. Hay más probabilidades de que haya una migración y podamos tener una infección vaginal, ¿no? Un proceso inflamatorio por una migración de esta larva. Como en otros parásitos, ¿se acuerdan que habíamos visto, ¿no? Que podrían migrar, ¿no? E instalarse o ascender? En este caso hay una inflamación, hay una irritación por la migración de este parásito. Hay que tener mucho cuidado con este tema. ¿Qué otra sintomatología hay? Aparte del malestar general por la picazón, el prurito, la irritación de la zona, ¿sí? El volumen de parásitos presente podría involucrar una infección
de mayor grado, ¿no? Moderada o severa. Y esto va a hacer que haya pérdida del apetito por malestar y pérdida de peso. Este parásito no genera diarrea. No hay diarrea por oxidrosis. No es frecuente una diarrea por oxidros. Pero el volumen hace de que los parásitos que se alimentan de los nutrientes y que involucran inflamación de la mucosa intestinal podrían generar un cierto desorden en la absorción o asimilación de nutrientes por el niño y obviamente en un niño es mucho más rápida la respuesta a una baja de ingesta de nutrientes y podría verse un poco, no es frecuente, pero podría verse un poco de pérdida de peso. ¿Sí? Cuando hablamos del diagnóstico, antes de entrar al tratamiento, vamos a ver, del diagnóstico, decimos que el enterobius no es frecuente encontrar larvas en heces, no es frecuente encontrar huevos en heces, porque la hembra expulsa los huevos cuando se encuentra en la región perianal, no durante el trayecto, a menos que el volumen de parásitos o el número sea bastante grande, entonces sí podemos encontrar, pero no es frecuente encontrar larvas ni huevos en heces, no es frecuente, pero sí se puede, ¿no? Es poco común, por decirlo así, pero sí cabe la posibilidad. Eh, Razón por la cual hacer pruebas de exámenes de concentración, seriados y pruebas de ese tipo no nos darían mucho resultado, ¿no? En un paciente que tenga una infección leve, no sería mucho. Pero sí, conociendo su ciclo vital, ¿eso qué significa? O sea, yo conozco el ciclo vital, ¿correcto? Entonces, conociendo el ciclo vital, sé que el parásito, una vez que fecunda en intestino delgado, migra por el colon y deposita los huevos en la región perianal. Esa migración es durante la noche, durante el sueño. Algo en la fisiología, en la bioquímica de ambos, le dice al parásito que el huésped está en reposo y el parásito a esa hora, más o menos en la madrugada, entre 3 y 5 de la mañana, dicen algunas literaturas que se rijan a poner hora, ¿no? Pero es más o menos una sugerencia para poder desarrollar las pruebas de diagnóstico. Entonces dicen que entre 4 y 5 de la mañana el parásito debe estar depositando sus huevos. Lo que se ha encontrado en el estudio frecuentemente es la hora promedio en que sí encuentro huevos pegados en la región perianal. ¿Cierto? Entonces se les dice que la prueba específica para enterobios es la prueba de la cinta Scotch, o también llamada test de Graham. La cinta Scotch, que es un trozo de cinta Scotch con la que uno forra, a mí ustedes forran sus cuadernos y con qué pegan el vinifan, con pedazos, una cinta Scotch, ya. La cinta Scotch se toma un pedazo y se pega a lo largo de una lámina portaobjetos. A la hora que se recomienda, ¿no? Que se recomienda en laboratorio, se le dice, mira, a eso de las 5 de la mañana, despierte al niño, no lo lave, no lo hace, ¿sí? Despegue con cuidado la cinta Scotch de la lámina que se les entrega ya preparada en laboratorio, ¿sí? Sepárele las nalguitas y le pega unas 2 o 3 veces la cinta Scotch en la región perianal, con cuidado obviamente de no lastimar. Uno le pega la cinta Scotch unas 2 o 3 veces. Hay algunos que dicen, ¿no?, que se pegue en cruz o se pegue en X. La cosa es que se pegue y se despegue con cuidado, ¿sí? Unas 2 o 3 veces le pega la cinta y luego esa cinta con cuidado se vuelve a extender y pegar en la lámina portaobjetos. Se envuelve con papel o se mete en un sobrecito dependiendo de qué laboratorio, con qué laboratorio trabaje. Hay laboratorios que ya tienen unos sobrecitos
hay otros que tienen un portalámina, ¿no? Que es de cartón, que normalmente es más frecuente usarlo en citología, ¿no? Cuando se hace el extendido cérvico-vaginal, las láminas se ponen en unos cartoncitos que tienen unas concavidades donde encaja la lámina. Eso ya depende del laboratorio en el que se haga. Entonces se lleva al laboratorio esa lámina con la cinta pegada y se evalúa el microscopio a 4 y 10X. No más porque los huevos son relativamente grandes en comparación a otros, ¿no? Que no requieren más de 10X para observarlos, ¿no? En 10X los ve, si quiere ver características mayores en cuanto al huevo, lo puede subir a 40, aunque se va a ver bastante grande, pero normalmente el diagnóstico se hace al microscopio en 10X. Puede darse el caso de que por ahí se nos quede pegada una larva. ¿Ha visto? Hemos tenido larvas llenas de huevos pegadas en las cintas cuando se ha hecho el estudio, o solamente huevos dispersos. Les pongo ejemplos. Yo, en el tiempo que tengo haciendo exámenes de este tipo, he encontrado desde larvas llenas de huevos, cintas llenas de huevos. O sea, he visto larvas, he visto una cinta de un paciente que tenía más de 50 huevos. Pero también he visto láminas en las que en todo el recorrido, en toda la extensión de la lámina en la revisión, he encontrado uno solito. Ahora, la pregunta, encuentro larvas, encuentro muchos huevos, encuentro uno. Cualquiera de esas tres posibilidades hace que yo en el reporte diagnóstico ponga positivo para Enterobius. Así sea un solo huevo que encuentre, es positivo para Enterobius. Porque cabe la posibilidad de que durante el examen el familiar no necesariamente haya cumplido con todos los requisitos y condiciones. De repente se quedó dormido y se lo hizo a las 6 o 7. Las probabilidades de encontrar huevos a esa hora disminuyen notablemente, porque o se desprenden o eclosionan y ya no encuentro. Entonces, podría ser que, ya es negativo, pero todo depende también del hecho de cómo se tomó la prueba, a qué hora se tomó la prueba, en qué condiciones se tomó la prueba, y todo eso nos va a dar una información para poder hacer un mejor diagnóstico. ¿Ya? Hasta ahí diagnóstico. Cuando hablamos del tratamiento, tenemos opciones entre los antiparasitarios de los que son de elección para protozoos y de elección para gusanos o helmintos. En ese caso, nosotros vamos a utilizar la probabilidad es del mebendazol, que es un antiparasitario de amplio espectro, o del pamoato de pirantel. En cualquiera de los casos, ¿sí? La dosis es una cada 24 horas. Podría ser dosis única, no, o sea, bueno, no se define así. Se dice, se da una dosis, se esperan 2 semanas y se vuelve a repetir. En el caso del pirantel, que es más usado en pediátricos, ¿no? En niños pequeños, se usa la dosis de miligramos por kilo de peso, sin exceder 1 gramo por dosis. En este caso, repito, es una sola dosis y 2 semanas después la segunda dosis. Y 2 semanas después, un examen de control. Entonces hacemos el examen de laboratorio, da positivo. Damos el tratamiento, a las 2 semanas damos la segunda dosis y 2 semanas después de la segunda dosis hacemos un examen de laboratorio de control para confirmar que ya no hayan, ¿no? Huevos de parásito. En el caso del mebendazol son 100 miligramos, pero con las mismas características. Una dosis y 2 semanas después la segunda dosis.
Esta parasitosis, como les dije, cuando hablamos del mecanismo de infección, ¿qué decíamos? Puede ser ano, mano, boca, puede ser de persona a persona, ¿no? Porque si yo tengo las manos con huevos, entonces podemos contaminar y contagiarnos. Y los huevos en ropa de cama o en el suelo que se resuspenden al barrer o al sacudir la ropa de cama, pues se inhalan. Eso significa que esta parasitosis involucra a la familia directa. Si usted vive con un niño que está positivo a enterovirus, el tratamiento no solo es para el niño, el tratamiento es familiar. Le damos al niño que se le diagnosticó positivo a oxíoros y el tratamiento se recomienda. Y se le dice a la familia que deben tomarlos todos los que viven en el ambiente. O sea, en esa casa, todos los que forman parte de ese hábitat tienen que tomar también la dosis, como se menciona acá, ¿no? Un día y a los 20 días la segunda. Tratar de no barrer, no sacudir la ropa de cama. La ropa se lava en caliente. Me parece que la mayoría de los lavados son a 60 grados cuando se lava en caliente. Hay que tener un buen aseo de manos, hay que tener cuidado con sacudir la ropa de cama o la ropa interior. Eh, y estas condiciones nos sirven para prevenir posibles reinfecciones. En el caso del mecanismo de acción, ¿sí? Interviene cuando interfiere la síntesis de proteínas. Participa, o sea, el mecanismo de acción del pirantel interfiere la síntesis de tubulina. ¿Sí? Esto hace de que el parásito tenga deficiencia en la captación de glucosa y nutrientes. Hace que el parásito no pueda recargar glucosa y otros nutrientes. Por lo tanto, el parásito consume los nutrientes y la glucosa que tiene y al momento de agotarlos y no poder volver a recaptar más glucosa y otros nutrientes, el parásito muere. Ese es el mecanismo de acción de este antiparasitario, ¿no? Le llaman algunos que es una muerte por agotamiento, por agotamiento, ¿no? Consume sus energías, sus requerimientos de glucosa, glucógeno, y muere por agotamiento o por desnutrición. Hoy se acabó. ¿Alguna consulta?